días a todos y a todas. Nuestro programa de hoy se llama Alimentos sin huella de carbono, claro. ¿Sabéis que todos generamos una huella de carbono que sale muy cara al planeta? Todos los seres vivos generamos y creamos residuos, pero los alimentos también, porque hay que cultivarlos o producirlos. Y lo peor de todo, después de los recursos y energía que empleamos en producir alimentos, muchos de esos alimentos acaban en la basura, generando más desperdicios. Sin duda, la forma en que nos alimentamos no solo puede afectar a nuestra salud, sino también a la salud de nuestro planeta. El sector alimentario que abastece a las de 8 millones de personas en todo el mundo es responsable en una cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y consume casi 3/4 partes del agua dulce disponible. Tenemos que hacer algo para hacer un futuro más sostenible, consumir alimentos de temporada y la proximidad que necesitan menos recursos y energía para ser producidos y consumidos. Y reducir el desperdicio de alimentos es una de las maneras más eficaces de enfrentarse a este desafío. Chicos, cada año tiramos millones de toneladas de comida, lo que supone haber malgastado todos los recursos invertidos en su producción, como agua y energía, además de contribuir gravemente al cambio climático. Acostumbrarnos a tomar alimentos que se cultivan y produzcan más cerca de donde vivimos y tomar medidas para desperdiciar menos es muy fácil. Podemos comprar más a productos locales o tomar más alimentos ecológicos y podemos planificar nuestras comidas para comprar solo lo necesario. Almacenar los alimentos adecuadamente para mantener su frescura y reutilizar las sobras en nuevas recetas o convertirlas en compost. Son acciones que, aunque pequeñas, tienen un gran impacto positivo. Además de ayudar al planeta, podemos hacer que todos los alimentos que se producen en nuestro planeta lleguen a muchas personas. Todavía hoy pasan hambre. Bueno, y ahora, a continuación, voy a explicar algunos de los alimentos que consumimos dejan una gran huella de carbono. Javier, cuéntanos un poco. Vale, pues yo os voy a contar sobre el kiwi. La mayor parte de los kiwis que consumimos provienen de países como Nueva Zelanda e Italia. Su transporte hasta nuestro mercado implica el uso de medios como barcos y aviones, lo cual conlleva un considerable consumo energético y un elevado coste ambiental, debido a las grandes distancias que deben recorrer. Además, la producción de kiwis requiere un uso intensivo de recursos hídricos. Se estima que se necesitan entre 800 y 1000 litros de agua por kilogramo de fruta. Esta cifra pone de manifiesto el importante impacto ambiental asociado a su cultivo. Por estos motivos, resulta más sostenible optar por productos de proximidad, como las naranjas de Valencia. Su adquisición no solo favorece la economía local, sino que también reduce significativamente las emisiones de CO2 vinculadas al transporte y minimiza la huella hidráulica y ecológica en general. Joder, qué bien explicado, cómo me gusta lo que nos has contado. Muy bien, pues bueno, David, tú nos tenías que contar algo de melón, también muy interesante, ¿no? Estás en lo incorrecto, yo te voy a hablar del mango. Sí. De la huella de carbono del mango, que es un factor muy importante a considerar en la sostenibilidad de su producto y consumo, con la necesidad de optimizar las prácticas de cultivo, transporte y almacenamiento para reducir su impacto ambiental. El total de emisiones de gases invernadero que se derivan del mango, rastreado desde el punto de reproducción en México hasta los centros de distribución de los minoristas
en la Unión Europea tiene un promedio de 4.556 kilogramos de CO2 por kilogramo de mango. Por eso cada vez se cultivan más mangos en España. El problema es que se cultiva en zonas tropicales. Entonces en Granada gastamos mucha agua y esto es un gran problema para el planeta. Gracias. Muy interesante, de verdad, David. Muchas gracias. Pues bueno, ahora a continuación va a venir Javier y nos va a contar sobre la fruta del dragón, que también es muy interesante. Bueno, yo hoy vengo a hablaros sobre la fruta del dragón. La fruta del dragón es originaria de países suramericanos como México, Colombia, Ecuador, Perú o Costa Rica. Proviene de la pitahaya, la cual es cactácea por lo que es resistente a sequías. Dependiendo de cómo de grande sea, debe regarse de la siguiente manera aquí en España. De 0 a 6 meses, entre 4 y 6 litros por semana. De 6 a 12 meses, entre 8 y 10 litros por semana. Y a partir del año, entre 10 y 20 litros por semana. Lo cual significa que al plantar una pitahaya pequeña, gastamos unos 900 litros solamente en 6 meses. Siendo un poco más grande, gastamos unos 1.600 litros en los 6 meses. Y siendo ya adulta, gastamos 5.400 litros al año. ¡Qué barbaridad! Para llegar la fruta del dragón aquí a España, a Madrid, para ser completos, desde México, se necesitan 9.000 kilómetros, por lo cual, si se viaja en barco, se producen 135 gramos de CO2 y en aviones 10,8 kilos de CO2, por lo cual la fruta del dragón es un gran contaminante, tanto gastando agua como transportándola. Debemos comer alimentos de proximidad, ya no por nosotros, sino por el planeta. ¡Qué interesante! Gracias. De verdad, qué interesante. Bueno, Inés, tú nos ibas a hablar de la piña, ¿no? Sí. Pues adelante. La piña es originaria de Sudamérica, más correctamente de la región tropical entre el sur de Brasil y Paraguay. Los nativos la cultivan y extendieron su cultivo por gran parte de América, utilizándola como alimento para preparar batidos como la chicha y el guarapo. La piña, que contiene el 86% de agua y por otra parte tarda en crecer unos 18 hasta 24 meses. Tiene que regarlo con mucha agua. Para transportarlo en avión o en barco, contamina mucho. Pero lo peor, porque comemos piña, ha tenido que viajar en barco desde países tropicales, emitiendo un montón de CO2 a nuestro planeta. Uy. Pues muchas gracias, Inés. La verdad, unos datos muy interesantes, de verdad, muchas gracias. Bueno, pues a continuación nos va a hablar Martina sobre el cultivo del melón. Sí, Pablo. El melón se produce en muchos países, como España, Guatemala, Brasil, Senegal. La huella de carbono que produce el melón cultivado en España en su momento del año es relativamente baja en comparación con otros alimentos como las carnes rojas. De media se pone a hacer 1,5 kilogramos de CO2 por el kilogramo de melón y el uso de entre 200 y 400 litros de agua por melón aproximadamente. También hay que tener en cuenta el transporte que se use y la forma de producción. El problema ocurre cuando consumimos melones fuera de temporada, ya que, en este caso, los melones suelen provenir de países extranjeros. Contamina muchísimo más. Ahora tenemos que añadir el coste que crea transportarlos de tan lejos. La media aumenta considerablemente. Se estima que alrededor de 5 kilogramos de CO2 por kilogramo de melón y se usan entre 400 y 600 litros de agua. En conclusión, no es lo mismo un melón que se cultiva en la Solana a uno producido en Senegal o Brasil. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Leire nos va a hablar de las cerezas y su cultivo y comercialización. Perdón. Pues las cerezas importadas tienen una alta huella de carbono, especialmente cuando son transportadas en avión o en envíos urgentes. Es una fruta delicada, ya que requiere refrigeración constante y envases especiales para evitar que se deteriore. Suelen importarse fuera de temporada local, lo que aumenta el impacto ambiental. El uso de refrigeración prolongada y empaques plásticos también suma su huella. La producción puede implicar
uso intensivo de agua y agroquímicos, dependiendo de su país de origen. Pues muy bien, muchas gracias chicos, muy interesante. Como veis, debemos concienciarnos y empezar a consumir más alimentos de proximidad y de temporada. Vamos a pasar ahora a ver qué ocurre con los pescados y carnes o sus derivados. Ahora mi compañera Jimena va a hablar de la pesca y del atún y de la merluza. Bueno, pues la merluza es uno de los pescados más consumidos en España y presenta una de las mayores huellas de carbono aquí. El uso de artes de pesca como el arrastre de fondo, que es común en la captura de la merluza, contribuye significativamente a estas emisiones debido al alto consumo de combustible y al impacto ambiental asociado. Además, el transporte de merluza desde los caladeros hasta los puntos de consumo en España aumenta su huella de carbono, ya que la mayoría proviene de Sudamérica. Interesante. Muchas gracias. Bueno, ahora Jimena nos va a contar cómo es de contaminante la cría y producción de carne de res. Pues sí, Pablo, los alimentos que más huella de carbono producen son los productos animales y en particular la carne. Un ejemplo es la carne de res o vacuno. Tiene una sorprendente huella de carbono de 99 kilogramos de CO2 por kilo de carne final. La producción de esta es muy interesante en recursos, usando grandes cantidades de tierra, agua y energía. Qué interesante, de verdad, muchas gracias. Bueno, pues ahora a continuación mi compañera Lucía nos va a hablar del queso. La huella de carbono del queso en España, como en otros lugares, es significativamente alta debido a los procesos de producción y al impacto de la ganadería en la liberación de producción del metano. Un kilogramo de queso puede generar entre 10 y 14 kilogramos de CO2 equivalente dependiendo del tipo de queso y del proceso de producción. La producción de leche, la principal materia prima para la elaboración del queso, es la fuente más importante de emisiones. Pues muchas gracias, Lucía. Bueno, pues ahora Ángel, por último, pero no menos importante, nos va a hablar del cultivo y la producción del chocolate. La huella de carbono del chocolate varía según el tipo y método de producción, pero el chocolate negro tiene una menor huella de carbono que el chocolate con leche. Algunos factores que influyen en la huella son el transporte y la distribución. Los procesos de transporte y distribución del chocolate también contribuyen a la huella de carbono. La producción de cacao, la deforestación para la plantación de cacao contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Para reducir la huella de carbono del chocolate se pueden adaptar las siguientes medidas: comprar chocolate envasado de forma sostenible, optar por envases reciclables o reutilizables pueden ayudar a reducir la huella de carbono. Pues muchas gracias, Ángel. Bueno, ahora chicos, os voy a pedir alguna idea para generar menos desperdicios alimentarios. ¿Qué se os ocurre? David, ¿a ti se te ocurre algo? Pues sí, podemos crear compost con los restos de cáscaras, de frutas, de huevo, de verduras o granos de café. Con este compost podemos abonar de manera ecológica y barata nuestro huerto, jardín o macetas de nuestro patio o nuestras plantas. Eso es lo que a mí se me ha ocurrido. Sí, muy buena idea, la verdad, nunca lo había pensado. Gracias. Muy buena idea. ¿Y tú, Lucía, tienes algo que agregar? ¿Tienes alguna idea? También podemos utilizar los restos de frutas y verduras para alimentar a nuestras gallinas y cerdos. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí ha llegado nuestro programa. Espero que os haya gustado.